TV Radio Miami sigue creciendo. Ahora puede encontrarnos en el cable. Sintonícenos en Canal 82 de The Kingdom en Estados Unidos, Argentina, Colombia, Venezuela, México y Centroamérica. Gracias por tu apoyo. Millones de latinos alrededor del mundo verán lo que otros no pueden ver. My Kingdom TV, el primer sistema de televisión hispano OTT, Over the Top, con acceso a aplicaciones y redes sociales favoritas y a canales de televisión de sus países, con contenidos totalmente personalizados desde sus televisores, tablets o smartphones. My Kingdom TV, fácil de instalar y fácil de usar. Obtén más canales por menos dinero. Acércate a los tuyos y mantén vivas tus raíces. My Kingdom TV. Suscríbete ya. Sedano, presidente, Associated Grocers, MacArthur, la de la leche, el pan Wholesome, es decir, toda una serie de compañías que aportan ese dinero. Hay entonces empresas que no están en el giro de la alimentación, pero entonces hacen su donación en dinero para que compremos los productos que hacen falta a precio de costo para poder armar las habas de Navidad. Si ustedes llegan por aquí la primera semana de diciembre, esto no parece una cámara de comercio, esto parece un almacén de comida porque todo el lobby está lleno de habas, son 3 pisos de habas, casi 6 pies de alto, todas las habas de Navidad, todo lleno, más la madrugada del día que se reparten. Se cierran todas estas calles, el parqueo del edificio, todo se queda limpio y ahí desde las 3 de la mañana empiezan a llegar los camiones refrigerados y a las 6:30 de la mañana empieza la repartición hasta las 2 de la tarde. Salimos muertos, hechos papilla, aplastados, tenemos que meternos así en agua caliente con mentolatum porque nos duele hasta las uñas, pero es la labor más linda que tú puedes hacer en los días de tu vida, sobre todo cuando las personas se van y te dicen gracias, Dios lo bendiga, thank you, God bless you, porque no es solamente para los hispanos, vienen ángulos, vienen asiáticos, vienen afroamericanos, es decir, que es algo multicultural lo que realizamos. Y sobre todo después de eso, cuando una persona viejita o un viejito o una persona joven te manda una carta y te dice gracias porque por la Camacol mi familia se pudo sentar a la mesa a comer. Y eso vale más que cualquier cosa. Eso es una bendición que es increíble y eso es parte de nuestro compromiso en lo que es la parte comunitaria, que es muy importante para nosotros. El presidente de los presidentes, que era Luis Sabines, que ya falleció hace 12 años, él era muy famoso por un hombre muy generoso y resolvía los problemas de la gente. Llegaba una persona a la Camacol y entonces la persona, él sabía que lo convencía de que estaba pasando una situación difícil, lo montaba en el carro y lo llevaba al supermercado de un miembro del board de Camacol, que se llamaban los supermercados Varadero. Entonces él entraba por la puerta con 2 carretillas, la llenaba y salía por la puerta y le decía a la cajera, dile a Fernando que me mande la cuenta. Y él sabía de que eso era una adoración que él estaba haciendo. Así que la haba de Navidad es un evento que honestamente nos ayudó. Eso es el año 2008. Se hizo una demolición
demolición, nosotros nos tuvimos que mudar para unas oficinas bien reducidas por casi 2 años y regresamos aquí el 1 de abril. Nos fuimos de aquí octubre del 2008 y regresamos el 1 de abril del 2010 y entonces inauguramos todas estas nuevas facilidades, que por cierto se inauguró oficialmente el edificio con el primer Miami Media Free Market, que se hizo un evento aquí que esto parecía un red carpet y esto parecía Hollywood aquí ese día y luces afuera y fue un espectáculo bien. Te estoy sacando los números, por eso con los gobiernos de los países, Latinoamérica, ¿cómo es esa relación? ¿Llegan a los gobiernos? ¿Llegan a través de las cámaras de comercio? Luis puede explicar o Raúl también. Porque hay una situación que a mí se me presenta. Un ejemplo, ahora me viene un cliente y me está pidiendo que él quiere penetrar a Argentina y tiene X producto. Sí. Lo primero que voy a hacer es ponerme en contacto con la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio en este caso, por ejemplo, en mi país, la Cámara Nacional de Comercio, que Carlos Raúl de la Vega es el presidente. Exacto. Y así le podemos decir el de Bolivia, el de México, cada uno tenemos una relación con todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Yo le voy a mandar un perfil de lo que el cliente mío quiere hacer, me vas a contestar la oportunidad que tiene y a través de qué contacto tú me puedes conseguir para yo poderlo guiar a él. El background mío, o sea, mi relación anterior a venir a la Cámara, esta es mi segunda pasada por la Cámara de Comercio. Pero tuve un lapso de tiempo de 13 años que pertenecí al Departamento de Comercio, hoy en día el Departamento de Comercio del Estado de la Florida, es Enterprise Florida. Yo era director para el área de América Latina y el Caribe. Entonces, obviamente, Enterprise Florida lo que se dedica es a penetrar el mercado fuera de los Estados Unidos. ¿Ves? ¿Qué sucede? Eso se hacía a través de misiones comerciales, es la forma más directa. ¿Qué pasa? Que a través de la Cámara yo puedo trabajar diferente, porque ya yo voy directo de Cámara a Cámara. Yo te puedo decir a ti, como decía el Departamento de Comercio, por ejemplo, tú quieres entrar a Argentina y tú vas a través del Departamento de Comercio, el Departamento de Comercio te va a ofrecer dos cosas. Te puede ofrecer lo que le llaman un silver key o un gold key, y es un traje hecho a tu medida. ¿Ves? Porque yo te voy a poner en contacto con un listado de clientes que tú puedes ver y el gold key yo te voy a sacar ya las citas con esos clientes. Yo puedo hacer eso de cámara a cámara sin problema y viceversa. Ahora Argentina tiene un producto que quiere entrar acá y me lo va a dejar saber para empezar a buscar canalizar. ¿Cómo está la relación en particular con Argentina en estos últimos años? ¿Ha notado alguna merma en comercio o sigue? Bueno, ha habido mermas de comercio, pero para que tengas un descanso, este año el Congreso Hemisférico, Argentina fue el que más participantes trajo para participar en la Cámara. Son empresarios que quieren venir a vender a Estados Unidos. Exacto. Y a comprar también. A comprar y a vender. ¿No han tenido problemas con el tema de las barreras comerciales que tiene Argentina y demás? Digamos, sus miembros no les han planteado problemas. Sí. Problemas reales que dificultan. Eso es una lucha que hay que mantener todo el tiempo. ¿Y ustedes trabajan para, por ejemplo, tratar de... Hacemos lobby para resolver esa abogar para eso? Sí. Nosotros hacemos lobby de acá para allá y de allá para acá. Cuando ustedes tienen problemas con el comercio, igualito que cuando nosotros queremos acudir de apoyo para un tratado de libre comercio que esté aguantado en Washington, pues entonces también como las cámaras de comercio nacionales tienen tanto peso, pues entonces trabajamos a través del Congreso Hemisférico para poder demostrar el impacto económico que tienen dicho tratado de libre comercio y lo importante que es para el comercio internacional. Porque cuando Argentina se queja de una barrera comercial, porque también está al inverso, o sea, ¿no? Sí. Ustedes acá también hacen lobby. Si un empresario de Argentina, quiero decir, que quiere meter algún producto, tiene algún... Por ejemplo, te doy un caso muy que ustedes pueden identificar. En los años 90, en los Estados Unidos no se permitía el jamón ibérico. Todo jamón, y eso lo trabajé yo antes de lo del cine, todo jamón tipo ibérico, prosciutto, era de Italia, con mucho trabajo y mucho research, descubrimos que eso, que los italianos por supuesto controlaban el jamón, entonces las leyes fitosanitarias, el congresista en el Departamento de Agricultura en Washington que manejaba eso, el Port Lobby de Virginia,
todo eso lo estuvimos trabajando Camacol con los españoles que querían traer su jamón ibérico acá y no ofender el gobierno federal que tenía sus normas fitosanitarias ni decirle, bueno, el jamón de Parma se curaba 513 días y el jamón ibérico 435, el lío de la pezuña, cosas así muy específicas. Y nosotros abogamos por eso y hoy en día el jamón ibérico se está consumiendo aquí. Y Camacol, which is a very funny story, el primer jamón ibérico que entró a los Estados Unidos oficial fue a una feria de la Camacol. Entonces a nosotros se nos ocurrió la idea de entrarlo como con un camión de ¿cómo se dice? Un safe. Un carro blindado. Entonces salieron los gente y los veterinarios siempre decían, tengan mucho cuidado con la pezuña porque eso va a contaminar el agua de la Florida, bla, 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 bla. Y yo los retraté a ellos atrás de la bambalina comiéndose. Así que depende en lo que es. Sí, todo depende en trabajar. Por ejemplo, y se logró en todo ese tipo de negociación, por ejemplo, que la fábrica de jamón pues han permitido de que un inspector veterinario, etcétera, de Estados Unidos esté presente para certificar que se cumple con las regulaciones de Estados Unidos. Pero, por ejemplo, parte también de lo que hacemos son misiones comerciales a diferentes países y participamos en misiones comerciales que se organizan. Hace cuestión de 3 meses, ¿no? En marzo. Sí, en marzo. Estuvimos en Perú con el vicegobernador de la Florida y el secretario de Comercio de la Florida. Y entonces hubo una reunión con el presidente de la Autoridad del Puerto del Perú. Y uno de los problemas que había era que habían ciertos productos que por razones X, Y, Z querían desembarcarlos por el puerto de Miami, pero entonces los mandaban para arriba, para Jacksonville, y entonces bajarlo, pues ya la transportación, etc. Pues bueno, hubo allí su negociación y el secretario de Comercio se comprometió que eso se iba a resolver. Entonces ya se estableció esa relación. En el Congreso Hemisférico hace 2 semanas se acaba de firmar un acuerdo de cooperación, un memorándum de entendimiento, MOU, donde tanto se ratifica, porque ya se había firmado anteriormente, esa cooperación entre el puerto de Miami y la Autoridad Portuaria de Perú. Así que tratamos también con ese tipo de acuerdos, que tanto la parte, no voy a llamarle gubernamental, de un país con el otro, de una ciudad, por ejemplo la ciudad de Miami, con distintas ciudades de América Latina, otros países del mundo, pues también se unan para poder facilitar la actividades en diferentes dependencias del gobierno. ¿Ustedes qué les ofrecen a esas empresas? A las empresas se les ofrece, a veces vienen con la pregunta de cómo pueden exportar o importar determinados productos, pues también se les ofrece ese asesoramiento, se les conduce por los caminos correctos, se hacen seminarios. Todos los meses aquí en Camacol hay mismo un seminario donde se tratan diferentes temas que son importantes para los empresarios, para los importadores, los exportadores y para otro tipo de negocios también que no tiene nada que ver con la exportación y la importación, porque la Cámara de Comercio representa a un abanico de negocios que es increíble. Representamos desde al dueño de un restaurante hasta el fabricante de ropa, de zapatos, es decir, el abanico es muy amplio, pero todos los seminarios pues, y las reuniones que se hacen son en pro de ayudarlos, que es lo que nosotros le llamamos aquí asistencia técnica. Todo el que entra por la puerta de la Camacol, tú puedes estar seguro de que sale, si no con el problema resuelto, al lugar correcto donde tiene que ir para resolverlo. Eso es parte de chips y el servicio secreto de los Estados Unidos que le van a explicar a nuestros comerciantes que a partir del 1 de octubre cambian las regulaciones de pago de la tarjeta de crédito. Y ustedes saben, en América Latina ya eso funciona, pero en Estados Unidos todavía es atrasado. Las tarjetas de crédito y débito tienen que tener un chip especial para evitar el problema del fraude. A partir del 1 de octubre, el comerciante que no acepte esas tarjetas exclusivamente pierde el derecho del recargo de lo que pierda del fraude.
y sencillamente pues nosotros estamos facilitando a nuestra membresía con el servicio del servicio secreto directamente y con el servicio de chip y de visa que actualicen sus maquinitas, etcétera, etcétera. Hemos trabajado con una fabricante de maquinitas especiales que van a poner de gratis la maquinita con tal de cobrarle después el fee de la cadena. Este es uno de los servicios, por ejemplo, que hacemos y contamos ahí con la anuencia del gobierno federal, del gobierno local, es decir, porque la gente en los Estados Unidos hay un poco de diferencia con relación a otros países del mundo en cuanto a que aquí hay muchos niveles de gobierno, manda mucha gente y no manda nadie, porque hay que poner de acuerdo, estamos de acuerdo nosotros siempre y estamos acostumbrados a tener que poner de acuerdo a mucha gente. Y esa, digamos, consonancia que se logra a través de la empresa, de la Cámara, otras organizaciones, resulta difícil hacerlo. Y todos los gobiernos confían porque la Cámara en los Estados Unidos tiene un papel distinto en otras partes que da el permiso del gobierno, etc. En los Estados Unidos es un negocio privado, una organización privada no lucrativa y es sencillamente una relación de negocio, pero todo el mundo sabe que lo hacen bien de la comunidad. Recibir un servicio aquí en Camacol hay que ser miembro de la Cámara. No, nos gustaría que todo el mundo hiciera miembro de Camacol, pero si tú vienes aquí a la Cámara y aunque no seas miembro de la organización, tienes un problema, necesitas una asesoría, se te da sin ningún tipo de costo, igual que los seminarios, todo. Eso es parte de la filosofía de la Cámara.